Buenas tardes, veo que ya os empezáis a conectar, bienvenidos, bienvenidas. Mirad hoy que dos bebés tengo, pero bueno, no son tan bebés, son niñas, me encantan. A ver. Hola, buenas tardes. Bueno, voy viendo que os estáis conectando. En primer lugar, quiero a las personas que nos vayan a ver o que nos vean posteriormente, quiero pedir disculpas porque creo que he utilizado un término que no era el más adecuado, ¿vale? Hoy vamos a estar con una gran compañera que se llama Lara Martín, Larisa Coach. Vamos a estar hablando de niños, vamos a estar hablando de escuelas infantiles, vamos a estar hablando de los profes, vamos a estar hablando de las familias y de un poco, ¿no?, todo esto que estos momentos que estamos viviendo en el que esos niños desde bien pequeños bueno, pues tienen que ir a la escuela infantil para que sus padres puedan ir a trabajar durante unas cuantas horas. Así que es un tema que yo creo que a la mayoría que somos padres, que tenemos niños, da lo mismo la edad que tengan, es una situación, ¿no?, que al final nos afecta a la mayoría. Estoy viendo por aquí que os estáis ya conectando, fenomenal. Bueno, voy a dejar a mis muñequitos aquí a mi vera. Os voy a presentar lo primero a Lara Martín, ¿vale? Lara Martín, ella es profesora, se reconoce a sí misma como curiosa y aprendiz de nuestros grandes maestros, los niños. Los niños me han enseñado a ver la vida de una manera más sencilla y clara. Sin duda, esto ahora lo hablaremos juntas. Pero es cierto que al final una de las cosas que tienen los niños es que son almas puras. Todo el resto, cuando ya empezamos a tener memoria, ya han pasado un montón de años y esto ya, ¿sabes?, al final nos va afectando. Creo que ya está por aquí. Voy a ver. Ok. Pues Lara, no sé por qué no te puedo invitar. Estas cosas de Instagram. Lara, te estoy viendo conectada, pero por algún motivo no te puedo invitar a la sala. Entonces, a ver si es posible que tú conectes. Tienes que tener un muñequito o algo que te permita, ¿sabes?, unirte a la conversación conmigo. Vamos a ver, lo voy a volver a intentar de todas maneras. Es que no sé por qué no me sale tu perfil como abierto. Lara, dime, escríbeme a ver si tú puedes, sabes, si tú puedes solicitar el acceso, porque ya te digo que es que a mí me sale como que no te puedo invitar, ¿vale? Bueno, como os decía, de todas maneras voy a ir hablando. Este fin de semana yo tengo formación en coaching sistémico y bueno, me ha llegado hoy una figura porque yo tengo hace años, desde que inicié las formaciones, que para cada edición suelo comprar una figura nueva en honor de esa edición de coaching sistémico. Y en esta ocasión, bueno, mañana os la enseñaré porque bueno, me ha encantado. Es que es grande, es chula, es chula. Y veremos con qué os puede estar conectando en ese sentido. Lara, no sé si me puedes escribir por aquí. Porque no tengo la solicitud tuya y no sé por qué motivo no me sales, ¿sabes?, como que te pueda invitar. En el caso de que no podamos solucionarlo, si no, si me puedes escribir o quizás lo estás mirando, ¿vale? Os decía antes que quería pedir disculpas porque lancé el anuncio de este Pregúntame Cómo hablando de guarderías. Es verdad que, bueno, yo quizás es que soy de otra generación y pues no sé, no presto tanta atención a veces a las palabras que utilizo. Y bueno, me han pedido que pusiera escuela infantil, así que desde ahí encantada de que hablemos de escuelas infantiles y de verdad que os pido disculpas si en algún momento esto ha podido herir a algunas personas, que nada más lejos de mi intención y por supuesto de mi respeto absoluto a los profesionales que se dedican a cuidar a nuestros niños, porque al final yo también llevé a mi niña a la guardería
perdón a la escuela infantil. Si es que esto también me lo dicen cuando hago las formaciones, que yo los mando cuando tenemos las paradas para relajarnos un rato. Yo siempre digo que nos vamos al recreo. Yo qué sé, cada uno tenemos a veces estas pequeñas cosas. No sé si Lara está siendo capaz de poder solucionar este tema, porque por aquí yo no puedo. A ver, ahora sí. ¿Qué tienen los directos? Lara, a ver, ya se está. No sé por qué no está. Ahora sí. Ahora, Porque por aquí yo no puedo. A ver, ahora sí. Sí, a lo que ver, hay es un poco de retardo en el sonido, me da la sensación. claro, es que lo tenía conectado al ordenador y desde el ordenador Ah, no me dejaba acceder. hacerlo. Ah, vale, Eh, vale. Claro, es que me salía, ¿sabes? Como que no podía invitarte. Bueno, ya estamos aquí, ya estamos ya aquí. estamos. No pasa nada, ya estamos aquí, ya estamos aquí. Lara, bienvenida, de verdad. Me encanta que hayas aceptado mi invitación al Pregúntame Cómo, porque bueno, el otro día hablábamos un poco de este tema y es es un tema que tiene, desde mi punto de vista, mucho contenido, por un lado, un contenido muy importante para la mayoría de las personas que tenemos hijos y que además es algo que yo creo que a la mayoría en un momento dado ¿no? nos tiene ahí un poco, nos preocupa, ¿no? Porque estamos en una sociedad en la que sí o sí pues tenemos que llevar a los niños a las escuelas infantiles porque es la única fórmula ¿no? que tenemos para poder hacerlo. Lara, ¿cómo se vive desde la escuela infantil con esos niños? ¿Cuántos niños tienes? Pues bueno, yo ahora mismo, porque en las escuelas vamos rotando, hay veces que eres tutora y otras veces eres apoyo. Sí, Y yo este año estoy de apoyo con bebés de meses, de 0 a 1. sí. Y bueno, yo tengo 16 Ay, bebés de meses, junto a otras dos grandes profesionales que son la tutora de cada aula. Y en sí. cada aula hay 8 bebés. Y bueno, pues la vivencia, o sea, no estaría trabajando aquí si no me gustase porque esto es vocacional puro y duro, ¿no? Y bueno, la vivencia es muy bonita, pero por otra parte es un poco estresante, ¿no? Porque además lo que bien decías antes, ¿no? Que la sociedad va cambiando, pero no adaptamos mucho los medios para ese cambio, ¿no? Y al final, pues todo ese estrés que genera la vida de hoy y, y no sé, yo percibo mucho sentimiento de culpa por parte de las mamás y los papás, ¿no? Del hecho de tener que dejar a tu hijo tan Sí. pequeñito en la escuela y todo eso se percibe y lo notamos. Y imagínate si lo notamos nosotras como no lo notan los niños, ¿no? Entonces hemos notado un cambio bastante grande en el estado emocional del bebé. Entonces, bueno, de ahí nace un poco este Tu proyecto, proyecto. ¿no? Que, bueno, desde un poco la preocupación, pero también desde el amor absoluto que tengo a este tema, ¿no? A la infancia. Porque al final todos hemos pasado por ahí y, y bueno, al final tenemos nuestras heriditas de cuando éramos pequeñitos y bueno, si existe la posibilidad de poder, cuando vamos creciendo, no provocar esas heriditas, pues imagínate, ¿no? Cómo estaríamos de adultos. Sin duda, sí. Esto es verdad que la mayoría de nosotros lo vivimos desde nuestra propia experiencia, ¿no? De lo que hemos vivido. Es verdad que, bueno, por lo menos en mi caso, yo no fui al colegio hasta los 6 años, entonces, claro, o sea, hay una diferencia importante, ¿no? En ese sentido, en cómo te planteas, ¿no? El tema de los niños, ¿no? Mm. Eh, ¿De qué manera puedes ayudar? Por un lado, ¿no? Porque yo creo que tu proyecto, esto es un tema muy interesante, ¿no? Tiene como tres patas, ¿no? O sea, una es la parte del niño, ¿no? Es el cómo poder ayudar a esos niños, ¿no? A que esa parte también, ¿no? Puedan disfrutar más de su infancia, ¿no? De esos momentos que luego no nos acordamos, pero nos afectan
enormemente, como tú bien has dicho, ¿no? Tiene la pata también de los profes, ¿no? De las personas que os estáis dedicando a cuidar a esos niños, ¿no? De cómo realmente tener, yo creo que se requiere mucha paciencia, un enfoque muy claro, porque al final, bueno, pues son muchas horas, son muchos niños y oye, todos tenemos, ¿no? Nuestras pequeñas debilidades, ¿no? Y luego los padres, ¿no? Que yo creo que es donde más, ¿dónde crees que hay más necesidad de estos tres, ¿no? De estas tres partes, ¿no? Que componen tu proyecto. Pues a ver, yo soy, o sea, pienso que la familia, o sea, al final es tu base, ¿no? De crianza. Porque al fin y al cabo, o sea, la escuela, no sabría decirte realmente dónde hay más necesidad, porque en la situación en la que vivimos hoy, sí que es verdad que se puede percibir en todos los sectores y, ¿no? A nuestro alrededor que estamos un poco, ¿no? Que no sabemos por dónde ir ni cómo hacer. Y yo te hablaría de las tres partes, ¿no? O sea, empezando por, en mi caso, que es a lo que me dedico, los profesores, que hacen una labor, bueno, hacemos una labor que de verdad hay que vivirlo, ¿no? Porque dan el 100% de todo su ser y yo, bueno, pues he tenido la gran suerte de trabajar con unos profesionales impresionantes y sí que es verdad que creo que una de las asignaturas pendientes que debería de haber en la carrera cuando tú estudias esto es algo de desarrollo personal, ¿no? Una gestión emocional. Porque si no sabemos identificar cómo nos sentimos o qué tipo de emoción me hace reaccionar de determinada manera, ¿cómo voy a enfocar yo esto en el niño, ¿no? ¿Cómo le voy a enseñar una cosa que yo todavía no sé gestionar? Y además de eso, en situaciones, pues bueno, pues extremas, ¿no? Que nos suceden, tenemos momentos puntuales en el día a día en la escuela, pues imagínate, ¿no? Pues los niños en el momento que ven que no estás, nosotras estamos, ¿no? Porque hay una cosa que se llama pecera, que es donde tenemos los cambiadores para cambiar los pañales, evidentemente separado del aula para que los olores, todo esto, pues bueno, no entren ahí, pero tenemos un cristal gigante donde nosotros vemos a los niños desde ahí. Claro, en el momento que tú te metes en la pecera, llanto por todos lados. Y tú desde la pecera, que estoy aquí, que Pepito tal, o ¿no? Y entonces son situaciones en las que tú tienes que hacer una introspección fuerte, respirar, calmarte, porque eso al fin y al cabo te influye, ¿no? Y como ese, como a la hora de la comida, claro, todos tienen hambre, pero tienes que dar de comer a 8 bebés. O en el caso del 1, 2, 14 niños, o en el caso del 2, 3, 20. Entonces todos tienen hambre y quieren comer todos a la vez, evidentemente. Entonces tienes que crear unas estrategias que yo, en mi caso por lo menos, de llegar a casa y decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para que mañana esta situación sea mejor? Y te creas estrategias, creas cositas en las que, bueno, pues intentas un poco sobrellevar y sobre todo que ellos se encuentren bien, porque son situaciones importantes, la hora de la comida, la hora de la siesta, fundamental, alimentación, Tus, tus el dormir rutinas, bien. ¿no? Exactamente, el tema de las rutinas es súper importante y caótico a la vez, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que esto sea de una manera lo más amable, saludable posible para el niño, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes una buena gestión emocional, creo que nos facilitaría mucho el hecho de trabajar esto. Porque, bueno, hay muchas escuelas impresionantes, idílicas, fantásticas, que tienen una ratio más bajita, pero estamos hablando de escuelas de gestión indirecta o escuelas públicas donde por ley hay un determinado número de niños. Entonces, al final, por mucho que tú desees o quieras que sea de otra manera, la cosa es lo que es.
Entonces, ¿qué podemos hacer con lo que estamos viviendo para mejorar? Entonces, una asignatura pendiente que veo yo en las carreras es eso, Aparte, un ¿no? De conocimiento, como de autogestión, ¿no? De que la persona se conozca. Bueno, autoconocimiento. un pequeño inciso para los que se están conectando. Ya sabéis que esto es un espacio abierto donde podéis lanzar las preguntas que queráis. Yo intento leer, ¿vale? Y no saltarme a nadie, así que desde ahí que pues, estamos en un espacio de conversación, ¿vale? Para que todos podamos entender, avanzar y disfrutar de este Pregúntame cómo. Y a los padres, ¿qué les dirías, no? Porque es verdad que esa parte de gestión emocional, yo estoy contigo, ¿no? O sea, yo creo que cualquier persona que esté, igual que pasa con las enfermeras, o sea, es decir, cualquier persona que esté en un campo en el que esté con otras personas, ¿no? O sea, me da atención al cliente, o sea, es decir, cualquier campo en el que las personas estén en contacto con otras personas, yo creo que la gestión emocional es fundamental, porque hay muchas veces esa parte es clave, ¿no? Para que eso que dices tú, ¿no? Que en esos momentos de crisis que va a haberlos, porque es inevitable, ¿no? Sepas cómo reacciona tu cuerpo, puedas distinguirlo, tengas herramientas, sabes respirar, o sea, hay ciertas técnicas para poder ayudarnos, ¿no? ¿Qué les dirías a los padres, no? Porque al final yo creo que en todo esto, porque al final vosotros, bueno, dentro de todo, tenéis una formación, ¿no? Para estar con esos bebés, ¿no? Pero esto lo hablábamos yo el otro día, ¿no? Que, bueno, yo he tenido la fortuna de ser una apasionada de los niños y sobre todo además de los bebés. O sea, luego ya, bueno, no tanto, ¿no? Pero bueno, aún así, o sea, también, ¿no? La versión niño, hasta que llega a una edad, ¿sabes?, en la que empieza a ser independiente, siempre me ha parecido muy divertido. Y los bebés siempre, o sea, me apasionan. Llevo un bebé y necesito cogerlo y, bueno, no me lo llevo a casa porque no me dejan, ¿no? Pero yo soy de las que se ofrece a todos los amigos de yo me quedo con tu niño, o sea, porque, y es verdad que me encantan, ¿no? Entonces eso ayuda, porque al final yo siempre he vivido mi propia maternidad desde la calma, he estado muy habituada a cuidar a otros bebés y entonces nunca, ¿sabes? Aunque obviamente ha habido momentos de crisis agudas, porque esto también es inevitable, ¿no? O sea, forma parte también de la historia, pero es verdad que yo he disfrutado, ¿no? Pero, o sea, que en ese proyecto, ¿qué les puedes decir a los padres, ¿no? Porque yo creo que son al final los grandes desconocedores. O sea, al final nosotros tenemos hijos, pero es verdad que nadie nos ha enseñado nunca. Y lo que ya sabemos es que o repetimos patrones de nuestra familia que no tienen por qué ser los más saludables posibles, porque quizás no lo son, o también, o pueden ser patrones que estén fuera de, ¿no? O sea, que en esta época no tengan ningún sentido, o bien que nos vayamos al extremo, ¿no? Porque yo me aburro de ver a la gente, ¿no? ¿Sabes? De no, ahora sí les podéis dar no sé qué, no, ahora no les podéis dar no sé cuál. Y yo digo, bueno, pues si nosotros hemos sobrevivido comiendo, ¿sabes? De todo, ¿sabes? Que yo qué sé, ¿no? Y estamos aquí todos resanos. Sí. Entonces, ¿no? Que yo creo que el gran damnificado en esto son los padres, ¿no? O sea, ¿qué propuesta puedes darles a ellos, ¿no? De decir, ¿no? ¿Cómo pueden entender mejor? ¿No? ¿Qué herramientas pueden utilizar? Aparte, por supuesto, de pedirte ayuda. Claro, o sea, principalmente indagar un poco en el sentimiento de culpa, ¿no? Porque creo que al final todos lo queremos hacer lo mejor que podemos y sobre todo con tu hijo, bueno, más todavía, ¿no? O sea, y nos tenemos una autoexigencia ante esto alucinante, que no nos permite conectar con el niño, ¿no? Con nuestro propio niño, con lo cual, si tú no llegas a conectar con tu niño, poco vas a poder entender al peque Al que otro. tienes delante. Entonces, todas estas cositas, el no pedir ayuda real, ¿no? O sea, el ser vulnerables ante, pues mira, esto no tengo ni idea de cómo se hace, ¿no? Y voy a pedir ayuda a quien sea. Recibir esa ayuda desde tu situación, desde lo que tú quieres hacer y desde el razonamiento. Hay miles de metodologías, bueno, cada vez más. O sea, yo entiendo este afán por leer, por querer saber, ¿no? Para hacerlo lo mejor posible, pero yo invitaría al sentido común, ¿vale? Invitaría al sentido común, sobre todo, porque hay veces que nos volvemos locos, ¿no? Es como, pues ahora, yo qué sé, ¿qué explicarte? Pues
En el sentido en relación con escuela, ¿no? Con lo que yo vivo, bueno, pues un colecho, pues colecho es pues que duermas con el niño, ¿no? En la cama, este note, esté contigo, me parece fundamental y me encanta, pero tienes que ser consciente de que si tú le vas a llevar a una escuela infantil, el niño va a dormir solo, con más compis, y yo voy a estar ahí, pero yo no puedo estar tocando a 8 bebés, no tengo tantos brazos, ojalá, ¿no? Y un poco invitar a la reflexión antes de la escolarización, porque es muy importante, se nota mucho, tanto en casa como en la escuela. Sí. Entonces ese cambio tan brutal que tienen los niños lo llevan a todos los sitios, tanto en la escuelita como en casa. Y bueno, el pecho, por ejemplo, que es fundamental para el sistema inmune, ¿no? Para llevar todo lo que necesita el niño, ¿no? Pero gestionar cómo lo hacemos, porque luego aquí en la escuela pues no tiene pecho y hay que darle un biberón y si no quiere la tetina y si, ¿no? Entonces al final se crea una tensión en el niño, ¿cómo decirlo? Están desubicados, ¿no? Esa adaptación es importante, pero claro, se alarga porque al final es incoherente para ellos. Y eso también los padres lo reciben como un estrés, los padres y las madres, ¿no? Mm. Entonces, creo que es fundamental tener una comunicación, una vulnerabilidad, donde tú veas que te pueden ayudar, qué persona está con mi hijo, en este caso, X horas y puede conocerle o puede decirme, ¿no? El no tener miedo a preguntar al profesor, el tener una comunicación fluida, no sentirse juzgado, porque al fin y al cabo tú lo estás haciendo lo mejor que sabes. Sí. Y cuando nos sentimos juzgados nos entra el miedo y con lo cual o nos bloqueamos o salimos corriendo. Entonces, no hacemos ninguna de estas dos cosas. Mm. Hacia los papás y las mamás, pues un poco más de lo mismo, lo que he dicho, el sentido común, pero también un autoconocimiento, qué es lo que quiero, para qué hago esto, qué es lo que necesita mi hijo, porque al fin y al cabo no vale todo para todos. Yo me gusta llamarles personitas, porque al final son niños, pero son personas, ¿no? Son Y diferentes. eso es, son Lo que distintos. te vale para uno igual no te vale para otro. Claro, entonces me parece fundamental, sí. Me encantan los talleres de disciplina positiva, los talleres de control de esfínteres. O sea, todas esas cosas ayudan, pero si no hay una base en la que tú emocionalmente sepas gestionar o por lo menos detectes qué te ocurre, ¿no? O no, intentes conocer, a ver, esto lo puedo hacer con mi hijo, no lo puedo hacer, si no me funciona me frustro. O sea, no lo veo muy relacionado, creo que hay que tener una base primero para trabajar después lo demás, ¿no? Mm. Una pregunta, tú sabes, como conocedora, ¿no? De esta parte. Porque claro, el bebé lo único que vemos es eh, su reacción, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? En todo momento. Ahora bien, esto no significa que esto no tenga un impacto. Esto lo hablamos el otro día, que a nivel del sistema, justamente una de las cosas que nos encontramos es que muchas veces lo que nos está ocurriendo de adultos es algo que hemos vivido en esos años de experiencia que no lo recordemos no significa que no esté en nuestro cerebro, ¿vale? Esos recuerdos, ¿no? Con lo cual es fundamental, porque yo creo que hay un poco esa creencia de los padres de, no, como es un bebé no se entera, ¿no? Mentira, o sea, es un bebé y se entera. Y es un bebé y al contrario, o sea, yo creo que los bebés justamente lo que tienen es que como tienen una capacidad perceptiva muy superior, porque luego ya nosotros nos encargamos de castrarles y de caparles ciertas cosas, ¿no? También esto que nadie le duela lo que estoy diciendo, porque lo hacemos de manera inconsciente, o sea, es decir, no es que como padres que queramos fastidiar a nuestros hijos, ¿no? De manera inconsciente, justamente por la parte sistémica, por los patrones que nosotros hemos heredado, por la educación que hay en nuestra familia, a veces no somos muy conscientes del impacto que todo esto luego tiene en esos niños, ¿no? Y entonces al final, pues les vamos modelando, vamos a decirlo más
más amorosamente, ¿no? Les vamos modelando como a nosotros nos gustan. Y claro, esto no significa que ellos de serie, vamos a decirlo así, ellos fueran así, ¿no? Pero, o sea, tú en tu experiencia, en todo esto, o sea, ¿qué valor tiene realmente el que el padre y la madre tengan claridad sobre cómo quieren enfocar esa relación con sus propios hijos? Pues para mí es el dejar ser. O sea, al final cuando tú tienes claro que el sentido común, como digo, ¿no? Al final lo estás adaptando a su propia personalidad. O sea, no le estás influyendo en la totalidad en cómo a ti te gustaría que fuese o cómo quieres que se comporte. Entonces creo que es importante hacer hincapié ahí porque, por ejemplo, en el control de esfínteres, yo pongo este ejemplo que luego yo me reía yo sola poniéndolo, ¿no? Porque es que es como, el niño va a hacer pipí, ¿no? Y cuando va a hacer pipí, ¿tú qué le pones? Una carita sonriente, una pegatinita, ¿no? El niño está recibiendo que si hace pis, está bien, pero si no lo hace, está mal. Entonces al final, inconscientemente, estamos integrándole un tipo de creencias en el que tienen que recibir todo el tiempo la aprobación del resto, ¿no? Toma. Es un ejemplo muy pequeñito, pero esto al final nos pasa con todo, porque yo me siento identificada con eso, ¿no? Durante toda mi vida. O sea, hoy tengo 36 años y todavía necesito la aprobación de mi padre y de mi madre. O sea, y muchas veces lo pienso y digo que no, que por ahí no, pero me sale. O sea, es que al final Bueno, es que romper con el sistema, esto lo hemos visto en algunos momentos en las formaciones, ¿eh? eso es. Que nadie de los que nos está viendo, de los que nos vean posteriormente, se asuste, ¿vale? El vínculo que hay dentro del sistema familiar normalmente es muy fuerte. ¿Y qué es lo que ocurre? Que luego, de alguna forma inconsciente, nuestros padres también potencian que nosotros no nos alejemos de ellos, ¿vale? Vamos a decirlo así. Sobre todo en culturas, por ejemplo, como la española, como la católica, o sea, es decir, hay países, y esto lo sabemos, ¿no? Que a nivel del propio sistema, pues hace que sean más, ¿no? Que a los hijos los echen de casa poco menos, ¿no? Que los saquen de casa, nosotros no. Nosotros somos del matriarcado, nos gustan los pollitos en casa, que vengan a comer, a cenar, luego refunfuñamos, ¿no? Pero somos un poco de así. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto no potencia el que nuestro adulto diga me alejo de papá y mamá, ¿vale? Entonces estamos toda la vida en ese vínculo enganchado, o sea, que nadie se piense, porque esto a mí también me pasa. O sea, Sí, sí, totalmente. que no somos bichos raros, ¿vale? Lo que pasa es que es importante que no nos afecte tanto como para limitarnos en lo que realmente queremos, ¿vale? Pero obviamente somos mucho más felices si nuestra familia nos apoya en el camino que si no lo hace. Esto yo creo que todo el mundo lo ha podido vivir, ¿no? Y no sé por qué te estaba diciendo esto, se me ha ido un poco el... Sí, a colación con lo que yo te estaba diciendo, o sea, que a mí me pasa exactamente igual, que es una cosa que yo creo que tenemos presente, por lo que bien has dicho, nuestra cultura en el país donde hemos nacido es así. Y bueno, con respecto a eso, a cuando somos pequeñitos, pues bueno, utilizar otro tipo de lenguaje, ¿no? Otro tipo de estrategia. Pues hoy lo has conseguido, ¿no? Lo has conseguido tú, o sea, para ti. No lo has conseguido para mí, para que yo te diga qué bien lo haces, ¿no? Sí, Y todo desvincular un poco de esa aprobación, ¿no? Que es verdad eso que es. el niño, cuando es pequeño, sobre todo, necesita mucho ¿no? O sea, vive más por los ojos de sus padres que por los suyos propios. Entonces ahí es muy, bueno, sin darnos cuenta, pues muchas veces no somos conscientes. O sea, yo creo que eso es una de las cosas que más nos, en un momento dado, o sea, entender cómo piensan los niños, porque al final, lo mismo que te decía antes, ¿no? O sea, del mismo modo que yo no recuerdo mi función, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, que con 13 años yo estaba convencida que era la reina del mambo. O sea, lo sabía todo. Y eso sí me acuerdo, ¿sabes? O sea, sí me acuerdo esa sensación de saberlo, ¿no? Y claro, luego lo piensas y dices, o sea, es una irrealidad por completo, ¿no? Pero claro, esta es la mentalidad del niño.
¿vale? Entonces, si los padres pudiéramos entender cómo piensan nuestros hijos, muchas cosas serían más fáciles. Claro, o sea, ellos lo hacen todo más sencillo. Yo me di cuenta de las primeras veces que estuve trabajando en la escuela que uno de los niños estaba con el juego simbólico. El juego simbólico es, pues bueno, con bebés, por ejemplo, interpretan un poco lo que se hace en la vida cotidiana, ¿no? Y está con el bebé y yo, ay, qué bonito el bebé, ¿cómo se llama? Y me dice, bebé. Y digo, claro que sí, o sea, Claro, bebé, ¿no? bebé. Es que es como, cómo nos liamos la manta a la cabeza cuando somos adultos, ¿no? Y ellos lo ven todo tan sencillo, por eso digo que me han enseñado a ver la vida con más claridad, porque sí es verdad que mucho de lo que hemos aprendido, creo que la aceptación está muy arraigada a todos nosotros, pero sea en tu trabajo, o sea, ¿no? El destacar, el que te digan qué bien lo haces, o cuando al fin y al cabo la pregunta clave es ¿para qué hago esto, no? ¿O para quién lo hago? ¿Para mí? ¿Para los demás? ¿Para ser feliz? ¿Para, no? Entonces, todo esto va muy relacionado con la infancia, porque al final cuando eres pequeñito eres pura emoción, estás aprendiendo todo. O sea, a mí me encanta porque es todo sorpresa, todo. Le pones así con un dedito lleno de pintura en una hoja, o sea, todo es Oh, sorprendente, ¿no? Es impresionante, es la celebración pura y dura. Y lo hacen desde el disfrute, ¿no? Que eso es otra cosa que para mí es importante, el disfrute. Porque si lo hacemos desde el sufrimiento, al final la cabeza no nos deja avanzar. claro, pero ¿qué haces con esos padres que están estresados, ¿no? Que llegan a las 7 de la mañana y poco menos que, ¿no? Aquí te lo dejo, ¿no? Que Eso. ya no, ¿sabes? No le puedo soportar más. Que nosotras, por un lado, lo entendemos totalmente, que parece que no, pero claro, para nosotras también es como si fuesen nuestros hijos, ¿no? O sea, necesitamos comunicarnos con las familias y o hay mucha prisa o, bueno, no voy a decir esto, no vaya a ser que la profesora me juzgue y me ponga un negativo, porque cuando te ven como profe parece que es que le vas a hacer un examen y no. Es como que nosotras también necesitamos ayuda para que el niño, que al final es el centro de todo, vaya lo mejor posible. Y, y cuando, bueno, pues esto de que vengan a las 7 de la mañana, claro, ¿cómo vas a tener una crianza saludable o con disfrute si tú llegas del trabajo con la cabeza como un bombo y de repente tienes a tu hijo, llora que llora, llora que llora, voy a dormirle, no duerme, a las 2 se despierta, a las 3 se despierta y llego por la mañana con unas ojeras que no puedo más. A ver, para empezar es una fase, o sea, esa vivencia va a estar, o sea, y el aceptar y ser conscientes de que eso está. La cuestión es la pregunta que hacía al principio, ¿no? ¿Qué hago con esto que ya me está pasando? Porque si me resisto a la situación que estoy viviendo, al final no voy a recibir ninguna respuesta, sino qué puedo hacer yo para que esto mejore, ¿no? Y desde mi proyecto, pues bueno, serían talleres donde, bueno, yo aplicaría las dinámicas, como hablo desde el disfrute, ¿no? Aplicaría las dinámicas desde el niño. Parece muy fácil decirlo, a lo mejor hay gente que no lo entiende, pero bueno, si venís a mi taller lo entenderéis. Eso seguro. Pero sí, conectar un poco con el niño, que es esa emoción, ¿no? Y para luego poder entenderles, para Claro, poder entender a ellos. Claro. por qué de repente se enfada así o por qué está gritando, no llevarlo a que lo hace para jorobarme o para, sino algo le pasa al niño cuando hace este tipo de cosas. Sí. Entonces, desde una manera amable, porque si realmente queremos enfocar la crianza como algo amable, tenemos que ser amables con nosotros mismos también. El cómo me hablo, ¿no? Porque nos hablamos, aunque no, yo esto cuando lo descubrí dije, Dios mío, ¿no? Yo qué sé, se te cae un vaso de agua, tú por dentro qué te estás diciendo, ¿no?
Bueno, se me ha caído el vaso de agua, no pasa nada. O, "Joder, es que es lo peor, ¿no? Pues eso influye el lenguaje, porque al final eso es lo que sacas fuera. Cómo te tratas a ti es como al final tratas al resto. Entonces eso es súper importante para los niños. El hablarte bien, el entender, pues bueno, que nos equivocamos, que hacemos cosas, pues que a lo mejor la consecuencia no nos gusta, pero poder mejorarla, ¿no? Sin Y duda. Bueno, y yo hago un paréntesis, ¿no? O sea, para que me rectifique si no, porque lo que no estamos hablando es de una educación donde vale todo, ¿no? Donde no haya reglas, donde no hay una serie de normas, donde no haya educación, ¿no? Estamos totalmente. hablando de otra cosa. Estamos Mm, hablando de entender cuál es el pensamiento de ese niño, qué es lo que le hace reaccionar, ¿no? El por qué o sea, bueno, al bebé, eh, ¿no? Que nos muestran sus gestos, qué es lo que, ¿no? qué es lo que nos está intentando decir, cómo podemos averiguar por qué llora, que a lo mejor a veces la ciencia cierta no lo averiguamos, ¿no? Pero muchas veces, o sea, yo digo no sé, o sea, y sobre todo además los padres, si nos esforzamos un poco, somos capaces de distinguir cuando el niño llora porque tiene hambre, porque tiene sueño, porque está cansado, porque está estresado, o sea, ¿no? Hay ciertos matices, ¿no? Y yo creo que, o sea, por eso que quiero aclarar que no estamos, ¿no? Que no estamos hablando de una educación en la de, ¿no? No, pues que el niño haga lo que quiera y que se convierta en un tirano, ¿no? Porque además el niño tiene que aprender también que no siempre puede conseguir todo lo que quiera, tiene que aprender la frustración, o sea, es decir, el niño no puede vivir siempre en el sí absoluto porque tiene que entender que también el no existe, porque si no, pues le haremos un tirano y le vamos a hacer un flaco favor, ¿no? eso En es. ese sentido. El poner límites. Exacto. El poner Bueno, a límites. mí para eso, o sea, a mí me ayudó mucho, lo comentaba contigo el otro día, ¿no? La formación de comunicación no violenta. En ese sentido, a mí me ayudó mucho, eh, bueno, ya en una edad más adulta, a intentar, ¿sabes?, a conseguir mantener o sea, conversaciones en esa época de adolescente, donde la relación es un poco compleja en la mayoría de los casos que no fuera más compleja de lo que ya es. ¿Vale? Esto que decías tú, ¿no? Que a veces hay que aceptar. O sea, ¿no? Yo he pasado por todas las fases. Pataletas, ¿no? Los ataques de... O sea, no sé si alguna vez os lo he contado, ¿no? De yo un día volví a trabajar y estaba cayendo un diluvio universal y justo cuando voy a dar la curva, ¿no? Para entrar en el garaje de mi casa, eh, veo a la persona que me ayudaba con mi hija, porque claro, salía mucho antes de lo que yo salía de la oficina, y la veo con el paraguas y digo, la niña, y claro, paro el coche, miro y la niña estaba en el suelo, eh, cual poseída por el diablo, con sus pelitos rubio monísimo, pero cual posesa, ¿no? Pero eso es una, ¿sabes? Es una fase, ¿no? Como otra cualquiera. Entonces, te quiero decir que yo creo que si nos ayudan, ¿no? A entender cómo gestionar todo esto, cómo autogestionarnos, cómo entender, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo con el niño, ¿no? O sea, qué es lo que le lleva a tener esos ataques, cuando no quiere comer, cuando no se quiere ir a dormir, yo qué sé, bueno, hay tantas cosas, tantas y tantas cosas que te pasan con un niño en todo el proceso que yo creo que esa parte es fundamental, ¿no? Esos talleres para esos padres que por lo menos encuentren respuestas, ¿no? ¿Qué es lo más, vamos un poco a la parte del sistema, ¿no? Cuando tú estás trabajando en este sentido, ¿qué es lo más llamativo, ¿no? Que digas, o sea, ¿qué te ha aportado el conocimiento sistémico en relación con toda esta parte, ¿no? De trabajar con niños, de estar, ¿no? En ese entre medias, porque al final estás entre medias de un sistema y otro, ¿no? En un momento dado con ellos. ¿Qué te ha aportado? Yo me sorprendió las posiciones, ¿no? Sí. Cómo nos posicionamos y cómo de forma inconsciente hay veces que a los niños los volvemos padres y a los padres los volvemos niños, ¿no? Y creo que, lo digo porque me ha pasado a mí personalmente, entonces
sí que es verdad que cuando en el momento que tú te colocas, y también el concepto de eh, yo puedo controlar cuando me muevo yo, no puedo controlar el movimiento de otro, de los ¿no? demás. Súper importante, porque estamos siempre esperando a que el otro actúe cuando si tú actúas cambia todo, ¿no? Cuando tú te posicionas cambia todo. Y me parece, eso me impactó mucho, 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 porque yo no era consciente de eso para nada. Y cuando lo fui entendí muchísimas cosas, muchísimas. Y ese trabajo para con los padres y mamás me parece fundamental también, ¿no? Sí, es verdad que si los padres están en la posición de padres, esto ayuda mucho en tener relaciones satisfactorias con los hijos, en realmente estar comprometidos, pero desde esa posición. O sea, yo siempre digo que el sistema no ha pensado que tengamos que tener, que los padres sean amigos, sean colegas, ni cosa que se asemeje. Al contrario, o sea, el niño necesita, lo que necesita es un padre que le quiera, que le apoye, que sea un ejemplo, que le genere confianza, que sepa que está ahí, pase lo que pase. O sea, no tiene nada que ver. Y esa es la posición del padre. O sea, el padre es el que está ahí sosteniendo al niño. Y es verdad que en muchas ocasiones, muchos de esos conflictos que se ven con los niños, supongo que lo habrás observado, es porque los padres no están en la posición adecuada. Posicionan al niño como el Sí, papá o la mamá el que decide, ¿no? ¿Qué se hace en cada momento? sí. Matilde, me vas a disculpar un momento que como me iba a conectar desde el ordenador, se me está acabando la batería del No te teléfono. preocupes, no te preocupes. No, no, si ya estamos, vamos a cerrar, o sea, Vale, si, vale. si nos Digo, a ver si despedimos, se va no a te preocupes. apagar así de repente. Vale, vale, vale. No, 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 no. Bueno, Lara, nada, o sea, sencillamente dile a las personas, ¿sabes? Yo creo que tu proyecto está bien claro, ¿vale? O sea, el cómo poder trabajar por una parte con esos niños, con los profes y también con los padres, ayudarles a tener una crianza y sobre todo a comprender a esos niños, ¿no? Poder comprenderlos y desde ahí poder disfrutar de todo el proceso, que como tú y yo sabemos, es bien divertido y desde ahí es desde donde los padres deberían vivirlo, ¿no? Independientemente de la disciplina, del este, del otro, no sé Sí, qué. Yo siempre digo que yo lo más divertido que he hecho en este mundo ha sido mi hija. O sea, para mí ha sido, y hubiese tenido otros 4 o 5 más, pero bueno, la vida no me ha dado ese regalazo, me ha dado otras cosas. ¿Dónde te pueden encontrar, Lara? ¿Dónde pueden contactar contigo, ¿vale? Para que puedan esas personas que nos están viendo ahora, que nos vayan a ver posteriormente, que necesiten esa ayuda, ¿no? Ese apoyo, porque realmente quieren tener ¿sabes? Esa relación con sus hijos de una paternidad y una maternidad consciente. pues me pueden encontrar en mi perfil de Instagram, que bueno, quien haya bicheado un poquito, pues habrá visto que no hay mucha historia, pero bueno, estoy en ello, estoy en ello. Y bueno, desde ahí me pueden escribir privados para decirme y ya luego, bueno, pues yo ya le daría mi contacto, mi número de teléfono y bueno, cuando haga algún taller colgaré en mi perfil dónde se realizará o si es online y bueno, pues espero que la gente se anime, sobre todo porque creo que es importante este tema porque al final esas personitas son adultos mañana que bueno, que cuanto más fácil le hagamos la vida, ¿no? Pues mucho mejor. Y lo que a mí la frase esta que me gusta, ¿no? De no me gusta hacer a los demás lo que no me gusta que me hagan a mí, ¿no? A mí hay muchas cosas que he vivido que no me han gustado y me encantaría poder aportar esta parte para que ellos no tengan que vivir lo mismo, ¿no? Y sean quienes son. Genial. Entonces, bueno, 1 millón de gracias, a ti, Lara, por a ti. compartir este espacio conmigo. Sabes que es un tema que me apasiona y además comparto contigo la creencia que los niños de hoy son los adultos de mañana y todo ese camino que podamos allanarles, que les pasarán otras cosas, pero si se quitan un montón de lastre que los demás hemos tenido que trabajar y que hemos desgastado muchísimo tiempo en quitarnos esos lastres, pues podrán disfrutar de la vida y ser felices, que es a lo que hemos venido, a disfrutar de esta vida, que no sabemos cuántas tendremos, pero de momento tenemos esta. Así que vamos a disfrutarla lo máximo posible. 1 millón de gracias. A ti. Gracias a las personas que se han ido conectando y a las que se conecten posteriormente. Y la semana que viene nos vemos en otro Pregúntame Cómo. Un besazo inmenso, Lara. Muchas gracias.